Sean muy bienvenidos a este tema que tenemos para esta noche. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión y también a los que están aquí presentes. Y el tema de hoy tiene que ver con un tema muy importante del libro Apocalipsis, y el tema se titula La marca de la bestia. Claro, nosotros este es un título que suele dar un poco más de miedo, ¿no? El lenguaje más terrible, tremendo y conmovedor de todo el libro de Apocalipsis se usa cuando se habla de la marca de la bestia, y no es para menos. El leer cómo Dios describe el castigo que sufrirán aquellos que reciban la marca de la bestia es suficiente para que este asunto sea considerado en forma muy seria. Porque el castigo no es solamente al final, sino que es ahora también. Y eso está bueno porque lo tenemos que entender, y eso es lo que vamos a ver esta noche. El Apocalipsis establece las siguientes especificaciones. Toda persona que recibe la marca se pierde. La mayoría de la gente que habita la tierra aceptará la marca, tristemente. Las autoridades civiles tratarán de obligar a la gente a recibir la marca. Todas estas son pautas muy confrontativas y difíciles para muchas personas, pero como siempre te decimos, tratamos de mostrarte la verdad para que pierdas el temor al Señor Jesucristo y te pongas de su lado. Porque claro, si vos decidís permanecer del lado de Satanás, vas a recibir la señal de la bestia. Pero los que siguen a Dios, reciben el sello de Dios, tal cual ya lo hablamos en la lección número 10 de este seminario. Los que siguen a Satanás obviamente recibirán la marca de la bestia y se perderán. Trágicamente, si una persona no tiene conocimiento certero de esto que estamos hablando, si no se decide para seguir a Jesús siendo guiado por el Espíritu Santo, su resultado es el que ya estuvimos hablando. Este tema puede afectar a algo que usted ha llamado de su niñez, pero seguramente Dios quiere mostrarte la verdad con ternura, con amor, como tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, para que vos puedas conocer la verdad de Dios y puedas seguir su camino, para que vos puedas hacer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esta bestia. ¿Qué representa una bestia en profecía? Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Muy bien, nosotros encontramos entonces que la cuarta bestia será un cuarto reino. Y este cuarto reino, claro, es un reino que aparece en orden por los reinos que está hablando ahí del libro de Daniel. Nosotros obviamente no estamos estudiando Daniel en estos días, solamente estamos viendo Apocalipsis, pero para otro seminario vamos a estar estudiando también el libro de Daniel, y te vamos a mostrar que este cuarto reino del cual está hablando aquí es el reino de Roma. El primer reino que aparece en el libro de Daniel es Babilonia, el segundo reino es Medo-Persia, el tercer reino es Grecia y el cuarto reino es Roma. Después de este reino vendría un poder religioso que dominaría lo civil y lo religioso, y estaría dominando durante 1260 años, desde 538 hasta 1798. Pero ahora vamos a ver en Apocalipsis una bestia que surge del mar. Esta bestia que sale del mar, ¿qué representa el agua? Apocalipsis 13:1 y 17:5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. 17:5.
5. Perdón, 17:15. Y me dijo también las aguas que hasta esto visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces ahí vemos de que esta bestia, en Apocalipsis capítulo 13, surge del mundo, surge de todas las naciones, surge de las muchedumbres, ¿sí? Aquí está representada por el agua, esta bestia que surge del mar. 9 puntos que identifican a la bestia. ¿Cuáles son? Estudiemos estos puntos identificadores en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Nosotros vamos ahora a buscar Apocalipsis 13, del 1 al 10, yo te lo voy a leer. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemias. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de dragón. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta bestia recibe el poder del dragón, se parece al dragón, tiene 7 cabezas igual que el dragón. Esta bestia recibe poder, trono y gran autoridad del dragón. Recibe del diablo. Este es un poder que recibe poder del diablo. Este es un reino que tiene que ver con lo religioso, que tiene partes de los otros reinos que aparecen en Daniel 7, tiene parte de Babilonia, tiene parte de Medo-Persia, tiene parte de Grecia y tiene partes de Roma. Por eso dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo en su cuerpo, sus pies eran como de oso, o sea, el leopardo como Grecia, sus pies eran como de oso, como Medo-Persia, su boca como boca de león, Babilonia. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Muy bien, ya vamos a ver dónde está el trono de Satanás. Y ya vamos a ver todo eso. Pero dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Este poder actuó durante 42 meses, por 1260 días o 1260 años, por tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces ya vamos viendo algunas de sus características. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Claro, esta bestia, aunque dice que está de parte de Dios, es un poder religioso, pero blasfema en contra de Dios y trata de ocupar su lugar, incluso su lugar en el lugar celestial. Estando aquí en la tierra, trata de ocupar el lugar de Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante 1260 años le hizo guerra a los hijos de Dios y los venció para vencerlos, pero no los venció del todo porque el Espíritu Santo los cuidó. La iglesia, en el tema anterior vimos que la iglesia había huido al desierto durante 1260 años. 1260 años en los cuales los hijos de Dios fueron perseguidos. La adoraron todos los habitantes de la tierra a la bestia, en el versículo 8. Todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad dirá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Estaba por salirme de la vaina para decirte todas las características ya. Pero no, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Vamos a ir paso por paso. Paso 1. Recibe el poder y asiento y autoridad del dragón. Vamos a volver a leerlo. Apocalipsis 13:12. Y
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Exactamente. Entonces ahí nosotros vemos de que esta bestia recibe el poder y el asiento de la autoridad del dragón, de Satanás mismo, tal cual lo habíamos leído también allí en el versículo 3, en el 13:3. Y algo increíble, ¿no? Es un poder religioso que recibe el poder directamente del diablo. Surge cuando el imperio romano pagano cae. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Muy bien, te lo hago corto y te lo explico. Trato de condensarte todo lo más que pueda. En el libro de Daniel, el imperio romano cae por 10 reinos. En la historia, el imperio romano fue destruido por 10 tribus bárbaras. De esas 10 tribus bárbaras, 3 fueron destruidas y un octavo reino después surgió que dominó a los otros 7. Esto mismo después aparece en Apocalipsis para poder explicarnos quiénes son esos reyes, quiénes son esos montes que aparecen en Apocalipsis. De estos 10 reinos, que 3 son destruidos, los érulos, los visigodos y los ostrogodos, son destruidos. ¿Y sabés qué pasa después de eso? Surge algo en la historia. Allá por el 500, surge un poder que ya venía manifestándose, venía creciendo de a poco dentro del imperio romano, pero ahora empezó a tomar cada vez más poder y se lo conoció como papado. Y este poder, el papado, ha gobernado durante mucho tiempo y gobernó a sus anchas durante 1260 años y fue causante de la muerte de más de 50 millones de cristianos y de muchas más personas porque se oponían a sus creencias, porque no estaban de acuerdo. Ahora, el papado surge justamente cuando el imperio romano pagano cae y surge la Roma papal. Tal cual estaba descrito en el libro de Daniel. En Daniel 11 nos muestra la región donde se ubicaría este nuevo imperio, este nuevo reino, ¿no es cierto?, que trataría de dominar a todo el mundo y que haría otras cosas más. Se convierte en un poder mundial. Apocalipsis 13, versículos 3 y 7. ¿Qué dice? Y vi una cabeza con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y fue maravilloso. Toda la tierra voz de la bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, esta bestia recibió una herida de muerte en el año 1798 y su herida mortal, ¿no es cierto?, está sanando y pronto va a retomar su poder. Gobierna durante 42 meses proféticos, 1260 años. Apocalipsis 13:5. ¿Qué dice? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Las grandes blasfemias, el perdón de pecados a través de las personas, que puede decir quién va al cielo, quién va al infierno, quién va al purgatorio, cuestiones que tienen que ver también con el lugar, tratar de ocupar el lugar de Jesús en el santuario celestial. Todas esas cosas y muchas más, porque me voy a quedar corto, no quiero seguir agregando porque si no se va a hacer muy largo, son las que tienen que ver con este poder. Vamos a ver otra característica, es acusada de blasfemia. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Muy bien. Dice
Dice, recibe una herida mortal que luego se sana. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y hoy todos están maravillados en pos de esa bestia. Se han olvidado de todo lo que ha hecho, de todo el daño, de cómo ha participado en las guerras, de cómo ha masacrado a millones de personas, aborígenes, entre ellos aborígenes, en América, en Asia, en África, en Oceanía, donde han estado, han causado dolor, muerte y ruina, obligando a las personas a rebelarse, a ir a favor de sus creencias, y también obligando a las personas a rebelarse y a poner su vida, ¿no es cierto?, a exponer su vida para no creerles. Y si se rebelaban, morían. La Santa Inquisición mató a muchísimas personas y hoy te quieren hacer olvidar de todo eso. Hoy han querido cambiar la historia, han querido cambiar los tiempos, han querido cambiar la ley, tantas cosas. ¿Qué más dice? Recibe adoración, un poder religioso. Capítulo 13, versículos 4 y 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Me acuerdo de una imagen de un cuadro de León XI donde iba con su armadura dorada para ir al frente de batalla, ¿no es cierto?, donde él se lo pinta con la espada en una mano ensangrentada y con la otra la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la Biblia. En nombre de Dios mataron a millones de personas en las famosas cruzadas. A ellos les obedecían los templarios, que eran monjes católicos, y los cruzados eran personas que se enlistaban en su ejército para ir a luchar en nombre de Dios sus batallas, entre comillas, las batallas de Dios, pero en realidad eran por los negocios que tenían ellos para dominar el mundo. Increíble que nos olvidemos de esas cosas y hoy nadie se acuerde de esos detalles. Persigue a los santos de Dios, Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. Tiene un número místico, 666. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de bestias, pues el número de hombres y su número es 666. Aquí hay sabiduría, lo vuelvo a repetir, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 166. ¿Por qué el número de hombre? El hombre fue creado en el sexto día. La adoración de Babilonia tenía el sistema sexagesimal. La adoración de la bestia se basa en la adoración de Babilonia y de todos los otros, ¿verdad? Pero más que nada en Babilonia, hasta la forma de vestir que tienen es de Babilonia, y los colores son los mismos que los de Roma. Es increíble, pero nosotros lo podemos ver, claro. El sistema de hombre, este número de hombre, porque obedece al hombre, no obedece a Dios, aquel que obedece a esta bestia. Esta bestia grande y terrible, esta bestia horripilante, solamente puede pertenecer a un grupo, y no lo estoy diciendo ni con odio, ni con resentimiento, ni nada de eso. Pero hoy nosotros tenemos monumentos a la muerte, monumentos históricos en nuestro país y en el mundo gracias a esta bestia, como las ruinas de San Ignacio, como el Coliseo Romano, el Circus Maximus, tantos lugares, las catacumbas, tantos lugares que uno realmente ve de que la gente se ha olvidado de la historia y de quién ha sido responsable de todo esto. Y no hay nadie preso. No hay justicia en este mundo. Porque son
millones de personas muertas por este poder. ¿Y saber quién sí le hace justicia a todos esos millones de personas? Jesús, en su segunda venida. Pero también le hace justicia hoy, porque todo aquel que pertenece al papado, a este sistema, que claro, solamente puede ser el papado, porque gobernó tal cual el tiempo que te da la Biblia, de 538 hasta 1798. En 1798, Napoleón Bonaparte, a las órdenes de Napoleón Bonaparte, el general Berthier, pone preso al Papa y ahí le quita sus poderes, ¿verdad? Por un tiempo, pero después recibe nuevamente todo de mano de Hitler y de mano de todos los que le ayudaron después para recomponer su Estado y crear así también el Estado de Vaticano. Es algo increíble, pero nosotros no miramos bien la historia como debería ser. Debemos verla a través de la Biblia, para que la Biblia nos desenmascare las mentiras. ¿Quién da este mensaje de advertencia en el Apocalipsis? Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muy bien, el Señor Jesús nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Claro, ¿por qué? Porque el Señor Jesús quiere que todos nos salvemos, inclusive los que forman parte de esta bestia grande y terrible. También tienen la oportunidad, mientras están vivos, tienen la oportunidad de arrepentirse y dejar de formar parte de esta bestia grande y terrible que ha causado tanto daño a los hijos de Dios, que incluso en la Edad Media se hizo poner un nombre, que era Vicario Filii Dei, que era el que reemplazaba a Jesús en la tierra. Y nosotros lo hemos escuchado muchas veces, donde el Papa se autodenomina el representante de Jesús en la tierra, que Él es Jesús en la tierra. Y esto es una blasfemia. Claro, y vos ves que todos estos títulos, estas cosas que se ponen, son blasfemias. Te enseñan de que la única persona sin pecado es el Papa en el mundo. Por eso se viste de blanco. Claro, y vos sabés de que la palabra de Dios dice que no hay un ser humano, no hay justo ni aun uno, no hay ni uno sin pecado, porque justo en la Biblia es sin pecado. Hoy no hay ni una persona que diga: yo no tengo pecado. Otra blasfemia de parte del papado, que puede absorber el pecado, que puede decir quién se salva, que puede darte, que puede comprar y puede darte indulgencias. Y parece una locura, pareciera de que no, pero está equivocado. Vos estás equivocado, porque eso era en la época de Lutero. No, todavía siguen estando. Las puedes comprar acá en Argentina, ¿no es cierto? Y no te voy a decir los lugares, pero son muy famosos, ¿eh? Hacen caminatas a esos lugares. Uno está en la provincia de Corrientes y el otro está aquí en la provincia de Buenos Aires. Y la gente va y lo compra, porque todavía existe. ¿Cómo un papel puede darte una indulgencia para vos y tu familia? O sea, como que si fuera, por él, presentar ese papel y ya te salvás. Tantas cosas, ¿no? Y fíjate, yo no te estoy hablando ni del rencor ni del odio, te lo vuelvo a repetir. Te estoy hablando desde la historia, desde los hechos, desde las evidencias, de lo que dice sobre todo la palabra de Dios, para que nosotros no seamos engañados. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? Bueno, permitiremos que el sistema papal nos diga cuál es la marca de su autoridad. Lo siguiente se transcribe de Catholic Record of London, el registro católico de Londres, Ontario, Canadá, 1 de septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia del sábado es una prueba de este hecho. Claro, ellos siempre han dicho de que la Iglesia está por encima de la Biblia, pero la Biblia dice que nadie está por encima de la Biblia. Otra blasfemia. Otra vez en contra de la palabra de Dios. Y esto no es ningún secreto tampoco. De hecho, te dicen que la tradición es lo primero. Se hace una fiesta en la tradición, peña la tradición, tradición. Porque la tradición, hay que respetar la tradición. La tradición es una amalgama de enseñanzas,
de muchas religiones paganas que hoy conforman lo que es la Iglesia Católica, la Gran Babilonia. La bestia es el papado y la gran ramera, Babilonia, es la Iglesia Católica, lamentablemente. Debería ser diferente, debería ser distinto, pero todos, hoy vos ves de que la mayoría de los protestantes dejaron de protestar. ¿Y qué hicieron? Adoptaron el mismo día de enseñanza, el mismo día para guardar el mismo día, porque lo dice la Iglesia Católica, vamos a hacerlo porque hay que estar bien con todo, hay que estar bien con la tradición. No lo dice la Biblia, lo dice la Iglesia Católica, y entonces acá ellos te dicen claramente de que tiene autoridad sobre la Biblia. Ellos dicen, pero no es verdad. Nadie te da esa autoridad. ¿Existen otras pruebas de cambio? Sí. The Converse Catechism of Catholic Doctrine, Catecismo de Doctrina Católica de Converso por Peter Gellerman, copiamos lo siguiente de la página 50. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No es ningún secreto. Ya lo sabemos, ya lo sabíamos. Se enseña en el catecismo. Ya es vox populi. Pero hay que mostrarlo. ¿Por qué? Para que veas que en la Biblia nunca vas a encontrar semejante cambio. Nunca vas a encontrar semejante cambio. Nunca vas a encontrar en la Biblia que diga, se cambiaron los 10 mandamientos, que se sacó se sacó la adoración a otros dioses. ¿Por qué leímos los 10 mandamientos? Para que vos tengas la seguridad de que los 10 mandamientos siguen estando en la Biblia. Y que la Biblia es la palabra de Dios, no lo que te dice una persona. Si lo que te dice una persona no es conforme a la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? El que ha asistido a misa ha escuchado cuando se lee y se dice palabra de Dios y todos repiten palabra de Dios. Yo nunca nací católico, pero vos fíjate que he ido muchas veces a la Iglesia Católica y lo he escuchado. Y lo he escuchado al sacerdote hablar y decir palabra de Dios cuando no lo era. Cuando no lo era. Y la gente, por no abrir su Biblia y buscar, repiten palabra de Dios. Pero en la cual no es la palabra de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Esa es palabra del otro, del innombrable, del diablo. Cambió en realidad el papado y cuarto mandamiento de Dios, Daniel 7:25. ¿Qué dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Claro. Pensó en cambiar los tiempos de la ley. Pensará en cambiar los tiempos de la ley. Lo pensó, lo ha intentado, pero no ha podido. No ha podido porque el sábado sigue siendo el día de Dios. Sigue siendo el séptimo día, el Shabbat. Sigue siendo el día de reposo. Éxodo 20, del 8 al 11, nos muestra a nosotros que el día de reposo sigue vigente. No ha podido cambiarlo. O sea, ellos dijeron que lo cambiaron. Millones de personas lo siguen. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo que dice el Señor. Quieren hacer lo que dice la tradición. Quieren hacer lo que dicen los hombres. Pero no quieren hacer lo que dice Dios. Se deciden por los hombres, pero no por Dios. Ahora, dice, pensará en cambiar los tiempos de la ley. Lo he intentado muchas veces. Lo sigue diciendo, lo sigue diciendo, lo sigue diciendo, lo sigue diciendo. Pero la verdad es que no puede cambiarlo, porque no tiene permitido de cambiarlo. Porque el Señor Jesucristo dijo que ni una jota, ni una tilde, ni una letra, ni un acento iba a ser cambiado de su ley. ¿Qué preocupación manifestó Dios en los días de Ezequiel? Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muy bien, de mis sábados escondieron sus ojos, así como el pueblo de Israel escondió sus ojos de los sábados de Dios, del día de reposo, también lo ha hecho así el papado, porque ha propuesto la gran apostasía, ha llevado adelante la gran profanación,
ha llevado adelante todas las blasfemias habidas y por haber. Habidas y por haber, porque todavía no ha terminado de decir blasfemia. Vos lo escuchás hablar y el que sabe de la palabra de Dios sabe que en cada discurso dice una blasfemia o más. En cada discurso. Por su arrogancia, por su altivez. Igual que el diablo. Igual que el diablo. La misma arrogancia de tratar de usurpar el trono de Dios, de hacer un trono acá en la tierra. Tiene una habitación, tiene un trono, tiene un lugar donde tiene puesto el trono a Satanás. Sí, ¿sabes dónde es? En Roma, en un país chiquitito que está dentro de Roma que se llama Vaticano. ¿Y que gobierna quién? El papado. Y de ahí a quién gobierna, a todo el mundo. ¿De ahí de dónde sale? Sale el Banco Mundial, ¿no es cierto?, que le presta a todos los países, incluidos nosotros, que tiene oficinas en el Vaticano y en Nueva York. No es ningún secreto, cualquier estudiante de economía lo sabe. Cada presidente que es elegido rinde pleitesía, va y se presenta delante del papado, delante del papa, va, se presenta y lo saluda, por más que no sea de la religión. Todos van y se presentan. Igual que en la antigüedad, cuando había que ir y presentarse delante del rey. Igual que en la antigüedad. Recibías un cargo y tenías que presentarte delante del rey para recibir su bendición. Y creo que toda la gente hoy, ¿qué hace? Lo mismo. ¿Qué hacen hoy los reyes de la tierra? Lo mismo. El país más rico del mundo es el más chiquito y el más rico del mundo. Es increíble. Es dueño de las usinas que producen la electricidad gracias a esta transmisión, ¿no es cierto? Que tiene la electricidad, ¿no es cierto?, que son las usinas de las represas. Es socio mayoritario de todas las empresas más importantes del mundo, de alimentos, de sanidad, de lo que se te ocurra, automóviles, lo que se te ocurra. Maneja el mundo económicamente. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué declaró Dios sobre las tentativas para cambiar su ley? Deuteronomio 4.2. Pero antes me faltó leer algo. Ezequiel 22.8. Me faltó leer algo. Mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. El Señor se lo decía al pueblo de Israel esto, pero el papado ha hecho lo mismo. Ha profanado el santuario y el día de reposo, el santuario celestial, la obra de intercesión de Cristo, la cual solamente nosotros tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero el papado y la gran ramera, que es Babilonia, que es la Iglesia Católica, enseñan de que hay más de un intercesor, que los muertos pueden interceder por nosotros, siendo que los muertos nada saben y no tienen ya parte con nosotros. Ellos son los responsables del miedo a la muerte. Ellos son los responsables del miedo a Jesús. Ellos son los responsables del miedo al Espíritu Santo, del miedo a la Biblia, del miedo al Apocalipsis. Ellos son los responsables del miedo y la muerte de este mundo, junto con Satanás. ¿Qué declaró Dios sobre las tentativas para cambiar su ley? Deuteronomio 4.2 y Lucas 16.17. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frute un tilde de la ley. Claro, y cuando vos agarrás y vos mirás, ¿no es cierto?, la palabra de Dios dice en Apocalipsis también, capítulo 22, versículo 18, dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras y la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. ¿Y el papado qué ha hecho? ¿Ha quitado? Ha quitado. ¿Ha añadido? Ha añadido. Entonces, aquellos que pertenecen al papado, no estoy hablando solo del Papa, sino que estoy hablando de aquellos que pertenecen al papado, porque es un sistema, entonces sus nombres van a ser quitados y van a recibir las plagas descritas en el libro de Apocalipsis.
y está bien claro. ¿Y cuál es el castigo para este poder? ¿Querés saber? Espera un poquito, ya te lo voy a decir. Primero, no añadiréis de la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová. ¿Esto es para meterte miedo? No, es para advertirte. Es lo mismo que cuando un papá te dice, no toques el enchufe, te va a dar corriente. El Señor te dice, no añadas ni quites. No añadas ni quites. El Señor no está tratando de meterte miedo. Te está avisando para que vos no lo hagas. Es un aviso de amor. El que avisa no traiciona, el que avisa te avisa para que no te pase algo malo. Pero ¿qué quiere el papado? Que vos no sepas. ¿Qué quiere el diablo? Que vos no sepas. Ese sí no te quiere. Ese sí mete miedo. ¿Por qué ordena Dios a sus ángeles que detenga la destrucción final de la tierra? Apocalipsis 7, del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También a los 4 ángeles que subían donde sale el sol y tenían el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Dios está deteniendo la destrucción de la tierra a través de las plagas, a través de todo lo que tiene que pasar en este mundo. De eso todavía no hablamos, pero ya vamos a hablar. Claro, y te está diciendo de que el Señor quiere sellar a sus hijos. Quiere sellar a los siervos de Dios antes de que suceda todo eso. Y eso es lo que está por suceder también en nuestros días, si Dios así lo permite, es lo que tiene que suceder por obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos advertirte, de que vos tenés que estar con el Espíritu Santo en estos días, para que Él te dirija y vos puedas guardar todos los mandamientos de Dios, puedas formar parte de su pueblo. ¿Quién recibirá la ira de Dios en los últimos días? Apocalipsis 14, versículos del 9 al 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien. Los que reciben la marca de la bestia. Yo te había dicho hoy, unos minutos antes, de que hay un castigo ahora y un castigo después. Los que reciben los que están obedeciendo a la bestia en estos días no tienen paz en su corazón. No hay paz posible porque el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. Porque deciden voluntariamente renunciar a lo que Dios está enseñando. Entonces no tienen paz en su corazón, no pueden dormir bien. ¿El diablo duerme bien sabiendo que va a morir? No. Y actúa, ¿no es cierto?, aceleradamente sabiendo que le queda poco tiempo, tratando de destruir a todo lo que quiera, pero a los que más pueda. Ahora, las personas que siguen estas enseñanzas de la bestia, del papado, del diablo, no tienen paz en su corazón, no pueden dormir bien, tienen miedo a la muerte, tienen miedo al castigo. Les enseñaron desde chiquititos miedo a la muerte, miedo al castigo. Ven la oscuridad, miedo a la muerte, miedo al castigo, miedo a la muerte, miedo al castigo. Muere alguien, no saben qué hacer. Miedo a la muerte, miedo al castigo. Ahora, todo el tiempo tienen esto, porque esto está en presente. Pero aquel que es un hijo de Dios pierde el miedo a la muerte, pierde el miedo al castigo, porque sabe de que el Señor lo va a ayudar, porque sabe que el Señor Jesús lo va a salvar. Y ahí está la diferencia. Ahora, vamos a ver lo otro. ¿A dónde se coloca la marca de la bestia? Apocalipsis 13, 16.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien, entonces tenemos en la frente o en la mano. Si vos ves, la frente representa la mente con la cual servimos a Dios o al diablo, ¿sí? Y entonces la mano es un símbolo del trabajo de los hombres, tal cual aparece en Eclesiastés 9:10. La frente es un símbolo de la mente, como dice Romanos 7:25. Ahora, los que aceptan la observancia del domingo voluntariamente son marcados en la frente. Y los que están de acuerdo con trabajar el sábado para evitar la persecución o muerte futuras son marcados en la mano. Por eso es la marca en la frente o la marca en la mano. Y ahora hay una pregunta bien interesante. ¿Tienen la marca ahora las personas que observan el domingo? Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, entonces ahí vemos de que todavía nadie tiene esta marca, porque va a ser cuando ninguno pueda comprar o vender, sino que tuviera la marca o el nombre. Va a llegar un momento, de lo que está puesto en el libro de Apocalipsis, en el cual va a haber una confrontación entre el día de reposo, el Shabbat bíblico, el séptimo día, el sábado, y el primer día de la semana, el domingo, el día del sol, el día de la adoración del dios sol, la marca de la bestia. ¿Cuándo se va a dar la marca de la bestia? Cuando los que siguen a Dios no puedan comprar ni vender. ¿Por qué? Porque están guardando otro día de reposo que no es el domingo. Entonces las autoridades civiles obligarán a las personas a guardar el domingo y que los hijos de Dios, presionar a los hijos de Dios para que transgredan el día de reposo. Parece una locura, pero no lo es tanto. No lo es tanto, porque ya se han dado leyes dominicales en diferentes partes del mundo, incluso en nuestra misma Argentina, por localidades, por ciudades, se han dado estas cosas. Entonces no es una locura, no es algo impensable, es algo muy real y que puede pasar más pronto de lo que nosotros pensamos. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que va a pasar, porque así como está profetizado, va a suceder. Y cuando ninguno pueda comprar o vender sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia, ahí es cuando van a ser marcados. El que tenga miedo de trabajar en sábado, o sea, de no guardar el reposo, necesito le diga, tenés que trabajar el sábado, va a ser marcado en la mano. El que por decisión propia elija hacer esto, va a ser marcado en su frente. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, está bueno que hoy todos aquellos que están violando el día de reposo, el sábado, es un pecado flagrante, es un pecado importante y que tenés que dejar de hacerlo porque a Dios le molesta. Ya lo leímos y ya vimos que a Dios le molesta. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo decide Dios a quién servimos? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeciste, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Claro, ahora vos fíjate, si vos obedecés a Jesús, como decía Pablo, soy esclavo, dulos, decía él en griego, ¿no es cierto? Esclavo, siervo de Jesucristo, decía Pablo. Ahora, porque Pablo decía que él obedecía en todo a Jesús.
Vos tenés que elegir, en este concepto, vos tenés que elegir entre ser esclavo de Jesús, por más que te suene raro, ¿sí? Pero vos fíjate que ser esclavo de Jesús es mucho mejor que ser esclavo del diablo. Porque a ver, ¿de quién soy esclavo yo? Si yo hago caso a lo que dice mi pastor y no hago caso a lo que dice la Biblia, ¿de quién soy esclavo? De mi pastor. ¿De quién soy esclavo yo? ¿De mi mamá? Si le hago caso a mi mamá y no le hago caso a lo que dice la Biblia, sí, soy esclavo de mi mamá. ¿De quién soy esclavo yo? Soy esclavo de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Si le hago caso antes que a Jesús, sí. Si le hago caso antes que a Jesús, sí. Y esto, digamos que es, la etapa de rebeldía de un cristiano, o digámoslo así, la forma de rebeldía, en la cual yo no voy a ir en contra de la ley de Dios por obedecer un mandamiento humano. Si es legal robar, la palabra de Dios que me dice, no robarás. Si es legal matar en un lugar, la palabra de Dios que me dice, no matarás. Si es legal violar o abusar, la palabra de Dios me dice que yo no tengo que hacer eso, entonces no lo voy a hacer. Y pareciera una locura lo que estoy diciendo, pero si hay lugares en el mundo donde es legal esto. Claro. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros estamos hablando de la ley de Dios, se aplica a todo el mundo y a todo el universo. No es simplemente a los hijos de Dios, se aplica la ley para todos. Entonces, si yo le hago caso a alguien antes que a Jesús, me vuelvo esclavo de esa persona. A veces puedo ser esclavo de una filosofía, de una religión. Pero, ¿de quién tengo que ser esclavo según Pablo? De Jesús. Porque en Pablo yo puedo conocer de que la verdadera libertad está en Jesús, incluso para un esclavo, como la carta a Filemón. ¿Cómo me considera Dios si soy neutral? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y que conmigo no recoge, desparrama. Claro, porque hay personas que dicen, no, yo soy neutral, yo no soy ni de Dios ni del diablo, yo los escucho a los dos, no tengo problema, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Vos podés ser neutral? No podés, no podés. Vos estás de un lado o del otro. Te guste o no te guste, esto es así. Son las reglas de este conflicto, de este gran conflicto en el cual estamos inmersos. O hacer caso a Dios y tenés el Espíritu Santo, tenés su amor, su paz, vivís tranquilo, sin miedo a la muerte, sabiendo que aunque mueras, tenés la posibilidad de resurrección y de ir al reino de los cielos. O haces caso al diablo, a sus enseñanzas, al papado, a la bestia, a Babilonia, la gran ramera, y le tenés miedo a la muerte, miedo al castigo. Crees que cuando las personas se mueren se van al cielo, pero así no es, y que después vas a recibir el mismo castigo que van a recibir ellos, en vez de recibir la recompensa que Jesús promete. El que no es conmigo, dice Dios, contra mí es. Bien fácil, blanco o negro, luz, oscuridad, conmigo, contra mí. Bien fácil. ¿Qué dijeron los discípulos de Jesús cuando hacían frente a una prueba? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que sí, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Jesús también dijo en Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Claro, porque algunos quieren enseñar el camino de Dios, pero son doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres que no están en la palabra de Dios, como por ejemplo santificar el domingo. No es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de hombres, por lo tanto es un mandamiento del diablo, no de Jesús. Porque es de un lado o del otro, ¿entendés? ¿Cómo puedo asegurarme de no recibir la marca? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o la perseverancia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Claro, los que tienen los mandamientos de Dios, la fe de Jesucristo, están en el camino de salvación.
si están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Claro? Porque vos tenés que tener el sello de Dios, tenés que tener el Espíritu Santo para poder guardar el día de reposo, para poder guardar los 10 mandamientos, para poder entender el espíritu de profecía, para entender el mensaje de los profetas para tu vida. Ahora, hay un detalle que te quiero decir. La bestia que surge del mar, el papado, ¿qué castigo recibe por haber matado a tanta gente? Por haber hecho todo lo que hizo. ¿Hay un castigo? Sí, hay un castigo. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 19. Resulta que el Señor, en la segunda venida de Cristo, viene a buscar a sus hijos, viene a rescatarlos, pero también viene a matar a aquellos que han matado a sus hijos. No se espera hasta la tercera venida para destruirlos. Esos tienen el castigo adelantado después de los 1000 años que va a recibir Satanás y los ángeles, ellos lo tienen antes. Y eso lo enseña Apocalipsis capítulo 19. Versículo 19 dice: vi a la bestia, o sea, al papado, y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En la palabra de Dios, el Señor no puede esperar más para esas personas que conscientemente recibieron poder, autoridad y el trono de Satanás para matar a los hijos de Dios. Lo hicieron a sabiendas. ¿Por qué? Por poder. ¿Por qué más? Por autoridad. ¿Y por qué más? Por el trono de Satanás. Esto es algo tremendo que enseña el libro de Apocalipsis. Es una verdad muy fuerte, pero no deja de ser verdad. No deja de ser verdad. Y eso que ni siquiera hablamos quién era el falso profeta. Tantas cosas tenemos para hablar del libro de Apocalipsis que no nos alcanza este seminario. Y fíjate que vamos 18 noches. Y todavía nos faltan. Y no vamos a alcanzar a cubrir todos los temas como deberían ser. Ahora, nosotros nos damos cuenta, esta es la noche del 19. Y claro, y todavía nos falta y no vamos a cubrir todo. Pero fíjate vos, el último mensaje de amonestación de Dios en Apocalipsis 14, del 6 al 12 incluye: vi volar por medio de los cielos, del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua o pueblo, diciendo, hagamos temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adorara a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que le adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien.
ahí podemos encontrar algunas cositas, ¿no es cierto? En el último mensaje de Apocalipsis podemos resaltar adorada y creador. Claro, porque ahí cuando bien leía Rosa, en el capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros encontramos de que el Señor dice que nosotros debemos predicar que hay que adorar al Creador. Y claro, porque temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Empezó el juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y claro, y esto es un extracto, también acá aparece un extracto de Apocalipsis 20:11, perdón, de Éxodo 20:11, donde se habla de que tenemos que guardar el día de reposo, aquel que hizo todo, el sábado, el día de reposo, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo la fuente de las aguas, el que hizo todo. Entonces, hay que resaltar al creador, en una época en la cual la gente no quiere pensar en su creador, no quieren reconocer al creador. No recibáis la marca de la bestia. Claro, porque nosotros vemos de que el Señor nos advierte para no aceptar la santidad del domingo, no aceptar el sistema corrupto de enseñanzas que tiene la Gran Babilonia y que tiene la bestia que surge del mar, que es el papado. ¿Está usted decidido seriamente a escapar de las llamas del infierno? Y él te dice, no, pero esta pregunta vos me estás metiendo miedo, no, pero escuchar una cosa. Si vos querés aceptar el camino de Dios, todo el tiempo te acabamos de decir en la pregunta anterior, de que hay un llamado de amonestación para adorar al Creador de Dios. Porque aquellos que reciben a Dios, el regalo de Dios, hay vida eterna. Pero aquellos que niegan a Dios, que niegan el regalo de Dios, que niegan sus enseñanzas, la condena es muerte eterna. Siempre es blanco o es negro, siempre es luz o es oscuridad, siempre es estar con Jesús o estar en contra de Jesús. No queda otra, lamentablemente. Entonces, ¿está usted decidido seriamente a escapar de las llamas del infierno? Yo sí, porque quiero ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. No lo veas a esto con miedo. Agarralo, velo de la mano de Jesús. Si estás lejos de Jesús hoy, podés acercarte a Él. ¿Está usted decidido a obedecer todos los 10 mandamientos en señal de gratitud por su salvación? Yo sí, yo quiero obedecer todos los mandamientos, los 10 mandamientos, porque son los mandamientos de Jesús, son los mandamientos que Jesús me manda en su palabra, porque Él me pide que no quite ninguno de sus mandamientos, porque Él me pide que no le añada nada a sus mandamientos, que no le añada nada a la Biblia. ¿Por qué tengo que añadirle más a la Biblia? ¿Por qué tengo que quitarle a la Biblia? ¿Por qué tengo que engañar a la gente? ¿Por qué no ir de frente? Decir la verdad. La verdad es que si vos hoy no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, comprendiendo la palabra de Dios, estás en problemas. Y vas derecho al infierno, vas derecho al castigo, que es la muerte. Ese es el infierno, la muerte eterna. Sin Dios. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que te vas con una sonrisa. Con miedo y con una sonrisa. Porque así te entretiene el diablo. El diablo te entretiene para que vos te diviertas, te entretiene para que la pases bien. Entonces, si hay algo que se presenta que es serio, hay algo que tiene que ver con la palabra de Dios, no, eso es temeroso, no, te va a quitar la diversión, te va a hacer ser una persona aburrida. Nada que ver, nada que ver. Por eso tenemos que confiar en Jesús, tenemos que confiar en lo que Él nos ha dejado. Yo prefiero no tener la marca de la bestia, yo prefiero tener el sello de Dios, guardar el día de reposo, el sábado, ser dirigido por el Espíritu Santo, para tener amor en mi corazón, para dormir tranquilo, vivir sin miedo, vivir con Jesús, creyendo de que si muero, ¿sabes qué? Voy a volver a ver a mi familia el día de la resurrección. ¿Qué mejor que vivir así? ¿Quién puede comprar paz hoy? Nadie. La paz se da gratuitamente. Yo te ofrezco la paz del Dios, te ofrezco su amor. Espero que vos lo sepas aprovechar. ¿Vamos a orar?
Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver los engaños de Satanás. Gracias, Señor, porque podemos ver las personas que han trabajado con él a lo largo de los años. Este sistema, Señor, religioso que ha llevado a lo largo de los años tanto engaño, tanta muerte y sufrimiento, pero que tiene, Señor, un fin. Y que tú vas a poner ese fin y que vas a hacer justicia a tus hijos que te aman, Señor. Te rogamos de que nos ayudes para que podamos abrazar a Jesús en este momento, que podamos buscar la presencia del Espíritu Santo, que podamos, Señor, encontrar a través de las páginas de la Biblia lo que necesitamos para esta hora. Rogamos, Padre Santo, tu bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.